Soy una mujer de 44 años, recientemente viuda. Mi esposo falleció a los 48 años después de haber pasado 20 maravillosos años juntos. Durante ese tiempo, nos casamos 2 veces, hace 12 años y nuevamente hace 5 años, reafirmando en ambas ocasiones nuestro compromiso mutuo. Hace apenas unas semanas, le diagnosticaron cáncer, y antes de que pudiéramos siquiera procesarlo, se fue. El impacto y el dolor de perderlo fueron abrumadores al principio, pero, con el tiempo, he comenzado a aceptar su ausencia. Mi corazón guarda ahora los preciosos recuerdos que creamos juntos, y estoy aprendiendo a mirar hacia adelante, aunque lo extraño terriblemente. No sé si alguna vez amaré a alguien tan profundamente como lo amé a él, pero encuentro consuelo al saber que ya no sufre. En sus últimos meses, su condición le causaba un dolor inmenso, y estoy agradecida de que finalmente haya encontrado la paz. La semana pasada, su funeral me trajo un sentido agridulce de cierre, aunque sentí algo de alivio. La tristeza persistía. Mi esposo y yo teníamos una relación tensa con sus padres, y durante los últimos 8 años no tuvimos contacto con ellos. Su decisión de cortar lazos con su familia se basaba en años de maltrato, lo veían como una fuente de dinero, ofreciendo poco afecto o comprensión a cambio. A pesar de esto, mi esposo fue un hijo y hermano devoto. Intentó apoyar a sus padres y a su hermana menor, Cindy, quien luchaba contra el alcoholismo. Sin embargo, su amabilidad siempre fue recibida con frialdad y críticas. Cuando comenzamos a salir, vi cómo el comportamiento de su familia lo afectaba, y lo alenté a priorizar su propio bienestar. Con el tiempo, él se volvió más asertivo, y la brecha entre él y sus padres se profundizó. Nuestra relación con su familia alcanzó su punto de quiebre durante una cena de Navidad a la que asistimos por cortesía. La velada se convirtió en una lluvia constante de críticas hacia el nuevo negocio de mi esposo. Despreciaron sus esfuerzos, comparándolo desfavorablemente con Cindy, quien había intentado sin éxito una idea similar. A diferencia de ella, mi esposo había investigado a fondo el mercado y construido una base sólida para su negocio. La cena terminó en una fuerte discusión, y decidimos cortar lazos con ellos para siempre. Durante los siguientes 8 años, sus padres nunca intentaron contactarlo, ni siquiera cuando probablemente sabían que estaba luchando contra el cáncer. Sin embargo, para mi sorpresa, aparecieron en su funeral. Verlos después de tantos años despertó un torbellino de emociones. Los observé detenidamente durante el servicio, tratando de descifrar sus intenciones. Después del funeral, se acercaron a mí, aunque les agradecí educadamente sus condolencias. Dejé claro que no deseaba retomar contacto. Mi esposo había decidido distanciarse de ellos, y ahora que él ya no estaba, no veía razón para cambiar eso. Al principio, mantuvieron una fachada de respeto, pero pronto revelaron que tenían algo que discutir. Por curiosidad, acepté escucharlos, pidiéndoles que esperaran hasta que todos se hubieran ido. Decidí escuchar a mis suegros fuera del lugar del funeral. Cindy ya se había marchado con los demás, dejando solo a los padres de mi esposo y a mí. Comenzaron explicando que habían considerado visitar a mi esposo durante su hospitalización, pero finalmente decidieron no hacerlo, argumentando que no querían cargarlo mientras su condición empeoraba. Su excusa me pareció vacía. ¿Qué padre evita a su hijo moribundo por consideración? Pero no tenía expectativas de ellos, así que rápidamente les pedí que fueran al grano. Su vacilación confirmó mis sospechas. No estaban allí solo para llorar. Asumí que buscaban cerrar un ciclo o abordar remordimientos pendientes, pero también sospechaba otro motivo, la herencia de mi esposo. Les informé que todos sus asuntos ya habían sido resueltos. Todo había sido arreglado legalmente antes de su fallecimiento, y estaba claro que yo sería la única heredera. Cuando finalmente tocaron el tema del negocio, entendí sus verdaderas intenciones. Querían que Cindy estuviera involucrada, pero me negué rotundamente. El negocio de mi esposo había sido su sueño, y yo lo apoyé en cada paso del camino. Cindy, quien no tenía ni la experiencia ni el compromiso necesario, no tenía cabida en él. Tras un tenso silencio, cambiaron su enfoque hacia nuestra casa, expresando su deseo de apropiársela. Alegaron que la casa era demasiado grande para que yo viviera sola y sugirieron mudarse allí mientras rentaban su propia propiedad para obtener ingresos adicionales. Al escuchar esto, me sentí indignada. Después de 8 años de silencio, se presentaron en el funeral solo para hacer demandas tan audaces. Les pedí que se marcharan, incapaz de contener mi enojo. Cuando protestaron, diciendo que solo querían tener una conversación tranquila, les respondí con frialdad. Su descaro al exigir respeto tras años de negligencia hacia su propio hijo era exasperante. Me acusaron de manipular a mi esposo y de alejarlos de su vida. Cuando amenazaron con demandarme por la herencia, les recordé el testamento. Todo estaba explícitamente dejado para mí.
mientras conducía de regreso a casa. Furiosa, de repente recordé el video que mi esposo había grabado para sus padres. Lo habíamos preparado juntos aproximadamente un mes antes de que falleciera. La realización me golpeó como una ola, y supe que necesitaba mostrárselo. Unos días después, tras haber tenido tiempo para procesarlo, fui a su casa sin avisar. Parecieron sorprendidos y reacios a verme, pero la curiosidad los venció cuando les dije que mi esposo había dejado un mensaje para ellos. Nos sentamos en su sala, y reproduje el video. En la pantalla, mi esposo hablaba con franqueza sobre el dolor que sus padres le habían causado. Detalló su favoritismo hacia Cindy, su desdén hacia sus ambiciones y su negligencia en momentos cruciales de su vida. Relató cómo se negaron a apoyarlo en su educación mientras derrochaban en indulgencias para Cindy, contrastando con su falta de cuidado hacia él. Explicó su decisión de excluirlos de su testamento, afirmando que su ausencia en su vida hacía que su ausencia en su legado fuera apropiada. Finalmente, se dirigió a mí, llamándome su verdadera familia y agradeciéndome por estar a su lado. Sus palabras me arrancaron lágrimas, incluso mientras estaba allí con sus padres, que permanecían sin palabras. Cuando el video terminó, les dije con calma que si procedían con acciones legales, este video se usaría como evidencia de sus deseos. Su respuesta fue predecible. Me acusaron de crueldad por mostrarles el video, mientras estaban de luto, e incluso sugirieron que lo había editado para manipular la narrativa. Su negativa a asumir responsabilidad solo reforzó mi convicción de que había hecho lo correcto. Me fui de su casa ese día con una mezcla de emociones. Aunque indudablemente trataron mal a mi esposo, seguían siendo su familia. Sin embargo, al reflexionar sobre sus palabras y su dolor, me recordé a mí misma que lo que realmente importaba era honrar sus deseos. Reflexión tras el encuentro. Me arrepiento, al menos un poco, de haber mostrado el video a mis suegros. Ha pasado una semana desde que los visité, y no me han contactado. Cuando me fui de su casa ese día, estaban furiosos, acusándome de intentar lastimarlos deliberadamente. Incluso amenazaron con escalar sus acciones, incluyendo impugnar el testamento. Si quieren perder su tiempo y dinero en una demanda que no pueden ganar, que así sea. Desde entonces, he estado demasiado ocupada para pensar mucho en el asunto. Mi enfoque principal ha sido el trabajo y planificar el futuro. El duelo, aunque siempre presente, ha quedado relegado por ahora. Afortunadamente, mis padres han sido un gran apoyo. Se mudaron a mi casa al enterarse de que ya no tenía ayuda con las tareas del hogar. Mi padre se ha encargado de muchas responsabilidades que antes manejaba mi esposo, como pagar las cuentas y hacer las compras, mientras que mi madre se ocupa de cocinar y limpiar. Su presencia ha sido una fuente de consuelo en estos tiempos difíciles. Mientras tanto, mis suegros decidieron impugnar el testamento de mi esposo. Me enteré por mi abogado, aunque no me sorprendió particularmente. Poco después, recibí un correo electrónico de ellos acusándome de usar el video de forma malintencionada. Alegaron que no los disuadió porque creían que la herencia y el negocio de mi esposo les pertenecían por derecho como familiares consanguíneos. Su argumento, aunque emocional, no tiene peso legal. Reenvié su correo a mi abogado, sabiendo que podría servir como evidencia útil. Mis padres sugirieron intentar negociar con mis suegros para resolver el asunto pacíficamente, pero me negué. Les dije que prefería dejar que mis suegros siguieran adelante con la demanda, confiada en que sus esfuerzos solo drenarían sus recursos. Durante este tiempo, amigos y conocidos han estado contactándome para expresar sus condolencias. Algunos que no pudieron asistir al funeral han venido a visitarme, manteniéndome ocupada y distraída de mis emociones. Sin embargo, el otro día, cuando fui a la oficina de mi esposo a recoger unos documentos, la realidad de su ausencia me abrumó. Al estar en el lugar que tanto le gustaba, pude imaginarlo allí, y el peso de saber que nunca lo volvería a ver me hizo llorar. Mi enfoque sigue siendo asegurar que nuestro negocio prospere, un compromiso para honrar su legado y la vida que construimos juntos. Unas 2 semanas después de que impugnaron el testamento, ocurrió algo inesperado. Cindy, la hermana de mi esposo, me envió un mensaje pidiéndome reunirnos. Esto me sorprendió, dado nuestra mínima interacción y la demanda en curso. Consideré ignorarla, pero algo me impulsó a escucharla. La invité a mi casa, tranquila por el hecho de que mis padres estarían en casa. Cuando Cindy llegó, traía flores y me ofreció condolencias sinceras, diciendo que no había podido expresar su dolor en el funeral debido al caos. Su actitud fue sorprendentemente cálida, muy diferente de la impresión que tenía de ella como egoísta y ruidosa en reuniones familiares pasadas. Me reveló que había dejado de beber años atrás y que había trabajado arduamente para cambiar su vida. Mientras conversábamos, Cindy explicó por qué me había contactado. Me advirtió sobre los planes de sus padres para dañar mi reputación.
Tenían la intención de difundir mentiras en redes sociales, alegando que mi esposo les había pedido dinero prestado para iniciar su negocio y que yo me negaba a devolver la deuda. No había pruebas que respaldaran sus afirmaciones, pero su intención era clara: presionarme mediante calumnias públicas. Cindy se disculpó por las acciones de sus padres y por no haberme contactado antes. Admitió que lamentaba su comportamiento pasado hacia su hermano, pero que se había sentido demasiado avergonzada para reconectar con él mientras estaba vivo. Se derrumbó en lágrimas, y mi padre intervino para consolarla. Cuando se fue, más tranquila, la tranquilicé diciéndole que su hermano habría apreciado sus esfuerzos por cambiar. Esta conversación me dio una nueva perspectiva sobre Cindy, aunque en el pasado la había resentido. Ahora veía que ella también había sufrido por la falta de cuidado genuino de sus padres. Ni ella ni mi esposo recibieron realmente el amor que merecían, y esa realización me llenó de tristeza por ambos. Informé a mi abogado sobre los planes de mis suegros en redes sociales y decidí esperar a que actuaran antes de responder. Fieles a su estilo, pronto hicieron una publicación difamatoria en línea. Inmediatamente les envié una advertencia legal, amenazando con una demanda por difamación si no la retiraban. Para mi ligera decepción, retiraron la publicación rápidamente, tal vez dándose cuenta de que la disposición de Cindy para testificar en su contra hacía insostenible su posición. Aunque siguieron insistiendo en que no se rendirían, bloqueé su dirección de correo electrónico. Ya no tengo la energía para involucrarme en sus maniobras. Por ahora, los dejaré actuar como deseen. Con Cindy ya no de su lado, se han vuelto cada vez más aislados. Sinceramente les deseo lo mejor, no por perdón, sino porque parecen incapaces de encontrar la paz. A partir de ahora, planeo enfocarme en mi propia vida y observar desde lejos cómo navegan las consecuencias de sus acciones.